Jesucristo regresó a su casa. Los discípulos se acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña. Él contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo de Dios. El campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino. La cizaña son los que pertenecen al maligno. Y el enemigo que la siembra se llama demonio. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá el fin del mundo. El Hijo de Dios enviará a ángeles, quitarán de su reino todos los escándalos a los que hicieron el mal. Allí habrá el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que escuche. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versos 36 al 43. Derrotamos el mal con la fuerza del bien. Notas amables a la palabra de Dios, martes 28 de julio, año 2026. Nuestro santo para hoy es un sacerdote humanista, mártir de la Guerra Civil en España, siglo XIX. Se trata de San Pedro Poveda Castro Verde, sacerdote, educador, escritor, humanista, fundador de una institución teresiana, Asociación Internacional de Profesionales Laicos. El padre Poveda recibió por el odio de la Guerra Civil Española la muerte por venganza de los mismos españoles. La institución teresiana es su obra más destacada, cómo llevar la palabra de Dios a los colegios, universidades, centros sociales, centros culturales. Nuestro santo padre José Luis Francisco Javier Poveda nace en Linares, Jaén, España, año 1874. Ingresó al seminario de la ciudad natal y concluyó sus estudios en Gaudí. Luego sería ordenado sacerdote en 1897. Se caracterizó por el trabajo, la dedicación, la perseverancia, pedagógico, dedicado siempre a brindar el acceso a los más necesitados, a la formación en los valores cristianos, asistencia a los peregrinos. En el colegio de Covadonga en Asturias, en 1906 recibió el cargo de canónico. Su mayor proyecto fue en el año 1911. A la academia se dedicó a la fundación y centros pedagógicos que se convertirían en la base que fundaría la institución teresiana, que es la obra mayor del santo. San Pedro Poveda Castro Verde, humanista y mártir, nuestro santo. Derrotamos el mal con la fuerza del bien, es la propuesta de la Santa Biblia, capítulo 13, Evangelio según San Mateo, explicando una parábola que lleva el nombre de la parábola de la cizaña. Una parábola donde Jesucristo le enseña a la humanidad
a ser calmados, prudentes, reposados, distinguir primero entre el bien y el mal. Y una vez que la persona pueda distinguir correctamente cómo derrotar el mal, entonces dice, quiten la cizaña, amárrenla y láncenla al fuego, y luego sí recojan el fruto que quedó para que lo lleven al granero. Esa es la parábola de la cizaña, derrotar el mal con la fuerza del bien, pero hacerlo con prudencia, con justicia, con resplandor. Vamos a las frases máximas del día de hoy. Derrotar el mal con la fuerza del bien. ¿Sí existe esa frase en la Biblia? Sí. En la carta a los Romanos capítulo 12 dice, no te dejes vencer por el mal. Vence el mal con la fuerza del bien. San Pablo en su carta a los Romanos. Vamos con las máximas para el día de hoy. No devuelva mal por mal. No funciona. La idea principal es que si la persona devuelve el mal resulta ganándole la ventaja a la persona y termina muy mal. El ejemplo de Jesús es mostrar siempre la bondad, ganar las cosas con el bien. Imitar a Dios, que buscó primero la paciencia, la misericordia y la justicia. De razón tendría Dios al decirle a San Pedro, hay que perdonar 70 veces 7. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, dice el apóstol San Pablo. Y si tiene sed, dale de beber. Enfrente muy bien al enemigo y enfréntelo con el bien. Romanos capítulo 12, verso 20. El bien se desarma con una respuesta de paz inesperada. Siempre hay que entender, no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con la fuerza del bien. Lo primero que debemos no dejar pasar por alto es que el bien y el mal existen en el ambiente social. Lo normal sería que una persona elija el camino del bien. Eso es lo que quiere Dios, que la persona busque el bien, haga el bien, diga la verdad, sea justo y haga lo correcto. Una pregunta sería, ¿por qué existe la tentación de elegir el mal? Buena pregunta. ¿Por qué será que la mayoría de personas piden consejos, preguntan en varias partes, preguntan a sus padres, a sus amigos, reflexionan y curiosamente le dicen a uno eligió el mal? Y eso tan raro. ¿Por qué será que ahí está como una tentación de que a una persona le dicen no coja ese camino porque ese es del mal? No evite esa persona porque es una persona de mal. Y la persona hace lo contrario. ¿Por qué será que la tentación prevalece sobre la fortaleza y el camino correcto? Desde el principio de la creación existe esa inquietud. ¿Por qué será que Adán y Eva eligieron el mal? Les dejó todo. Dios les dejó comida, les dejó árboles frutales, les dejó lo necesario. Y cuando Dios regresó a hacerles la visita, ya habían elegido el mal. Tan raro. Y les preguntó por qué eligieron el mal y se quedaron en silencio. Si Dios le da a una persona todo lo necesario para que sea feliz en la vida y con la sabiduría que le da Dios a una persona, puede distinguir entre el bien y el mal, ¿por qué hombres y mujeres se dejan llevar por el mal? ¿Será que la serpiente, el diablo, la tentación es más astuta que cualquier ser en la naturaleza? Porque dicen que el autor del mal es la serpiente que llegó y provocó la tentación de la desobediencia ante el bien que Dios le había propuesto. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 21. Entonces hay que aprender a definir entre el bien y el mal.
parte de la solución para no caer siempre en el mal, elegir el mal, caer en la tentación del mal, entonces parte de la solución, la Santa Biblia en el libro del Génesis capítulo 3, versículo 22 va a decir, la persona debe aprender a definir entre el bien y el mal. Defina y no se va a equivocar. Llegue a la conclusión, si ese es el mal, no lo elige, porque ya lo definió. Eso dice la Biblia. Defina qué es bien y defina qué es mal, y no se va a equivocar. El mal ha existido como una ausencia del bien. Eso se dice en la historia de la Biblia. El mal ha preocupado a muchos que quieren un mundo mejor. El mal es una de las tareas fundamentales que el Hijo de Dios se dedicó a acabar y a derrotar. Decía la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. El mal se enfrentó a Jesucristo y Él le enseñó a la humanidad cómo quitarse el demonio de encima. No tentarás al Señor tu Dios. Al diablo se le tiene la respuesta exacta, fija y directa. Y no se le da posibilidad. El Papa Francisco decía, con el diablo no se dialoga. Si usted se pone a hablar con el diablo, se lo llevó el diablo. La Biblia nos habla de varios males. Lo debemos atacar, sí, porque es un mal. Y hay que atacarlo. Pregunta, ¿cómo? Con inteligencia, con sabiduría, con paciencia, para vencerlo definitivamente. Hay un aforismo que dice, no hay mal que dure 100 años. Dios nos pide estar atentos a 3 males en la sociedad. El primer mal es la rebeldía contra la voluntad de Dios. Ese es un mal bien común y bien histórico. ¿Por qué será que la persona es rebelde y no le gusta hacer la voluntad de Dios? El diablo como representante de muchos males. Esa es la segunda teoría. El diablo, que no es un personaje con cola y con cachos, sino que es el mal, es el demonio, como representante de muchos males. Y la tercera teoría, el pecado, que es una transgresión ante la ley de Dios. Ahí tenemos como 3 males que se han hecho históricos en la humanidad. Es decir, la rebeldía, el diablo que representa el mal y el pecado que transgrede la ley de Dios. La sabiduría para derrotar el mal, pida la sabiduría de Dios. Sabiduría es la gran virtud para derrotar ¿a quién? Para derrotar el mal. Es la gran virtud, se llama sabiduría. Otra, la paciencia, es la virtud de aquellos que se toman todo el tiempo necesario para decir entre una cosa y otra, decidir qué va a elegir, entonces derrota rápido el mal. La humildad, que permite reconocer el error, también sirve para derrotar el mal. Sirve para corregir el error. Cuando una persona es humilde y acepta que cometió el error y no los demás. El Papa Francisco propone 3 actitudes para derrotar el mal. La primera, desista de hacer el mal. Lavaos, limpiaos, quitad vuestras fechorías de encima, dice el Papa. Desista de hacer el mal y aprenda a hacer el bien, dice el Papa. Busca lo justo, dele los derechos al oprimido, practique la justicia con el huérfano y abogue por los derechos de la viuda, tomado de la profecía de Isaías, capítulo 1, versículo 10. El Papa Francisco propone desista de hacer el mal o de combatir el mal con el mal. No cometa ese error. Salud, paz y bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.